palanca canta al Señor, con alegría, con gozo y amor, para refortalecer nuestra fe. Soy de colores y a Cristo encontré. Nuestro ideal es seguir al Señor, con mi piedad, mi estudio y acción, y la palanca más fuerte de amor es la que inunda mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. Dejamos con la palabra Rolando, que nos llevará esta noche a reflexionar en común sobre el postcursillo a la luz de Ideas Fundamentales 3. Adelante, Rolando. Buenas noches, hermanos. Bueno, continuando con el programa elaborado por el Comité Ejecutivo del GLCC, en este ciclo de escuela bajo el lema Formándonos hasta que Cristo se forme en nosotros, hoy nos toca hablar del tercer tiempo del método, o sea, el postcursillo. Mucho se ha escrito este tiempo del método, pero seguramente nada es suficiente para describirlo, pues se puede hacer desde el punto de vista teórico. Y seguro que si hacemos un ejercicio y nos interpelamos preguntándonos qué es el postcursillo, buscaremos una respuesta teórica de tantas que por ahí hemos conocido o hemos leído. Sin embargo, este tiempo del método va mucho más allá. Su definición es mucho más amplia y lleva implícita la vida del movimiento y la vida de las personas que lo componen. Todos nosotros estamos viviendo este tiempo del método. Todos, sin excepción. Es por eso que voy a plantear un abordaje teórico, pero a su vez vivencial, de lo que es para mí mi postcursillo, o cómo estoy viviendo mi postcursillo. Si hacemos un poquito de memoria a ponencias anteriores, Alberto Stang nos decía en su rollo Finalidad, que la finalidad del MCC tiene su raíz en el carisma y su concreción en el postcursillo. El libro Ideas Fundamentales 3, en su número 150, también nos dice que el método caracteriza el movimiento y que es tanta la importancia del método que viene como a imprimirle carácter al movimiento. Lógicamente, acá se nos habló de carisma, se nos habló de mentalidad, se nos explicó que el carisma era el que motivaba, el que generaba para que se pueda realizar o llevar a cabo esa transformación y de ahí surja esa mentalidad, ese modo de pensar, esas ideas, ¿no es cierto?, que van a ir tomando forma y que esa conjunción de ideas van a dar a luz un método. Y ese método nos decían que tiene 3 tiempos y justamente es el tercero de los tiempos, los otros ya se lo ha desarrollado. El libro también Ideas Fundamentales 3, en el número 150, nos dice que el método caracteriza el movimiento, perdón, esto ya creo que lo habíamos hablado. En el número 152 dice que el postcursillo es una manera normal de vivir la fe en comunidad y de fermentar de evangelio los ambientes. No nos dice que es una forma normal de vivir la fe solo, aislado, sino nos habla de comunidad. Esto es clave.
y fermentar de evangelio los ambientes. ¿Qué significa esto? Mi fe, yo no la vivo para mí solamente. Mi fe la vivo en función de los demás. La vivo y la comparto y la convivo en comunidad. Y a través de esa comunidad tampoco queda allí mi fe. Debe ir mucho más allá, romper un poco esas barreras, esos límites, trascender, ¿no es cierto?, y fermentar de evangelio en los ambientes. En el número 256 dice: el postcursillo es parte determinante y clave del método evangelizador del movimiento de cursillo, como consecuencia inseparable y culminación de las otras. El precursillo y el cursillo llevan necesariamente al postcursillo. Es en este tiempo donde tiene que hacerse realidad en la vida de las personas, en los ambientes y en la iglesia, la propuesta nueva y renovadora del movimiento de cursillo de cristiandad. Más adelante, en el número 257, también va a agregar que es un tiempo esencial para que cada persona pueda vivir permanentemente lo encontrado en cursillo. ¿Y qué es lo que encontró? Lo fundamental cristiano. Aquí se cumple realmente la finalidad del movimiento de cursillo, que es la vida cristiana normal, ordinaria en cada día y hasta el último día. Sin el postcursillo, el camino del precursillo y la experiencia de cursillo pueden quedar radicalmente diluidos. Quedaría incompleto el método. También se nos dijo que no podemos truncarlo al método. Entonces, de ahí reside la importancia. Como les decía, este tiempo lo estamos transitando todos y lo haremos hasta que concluya nuestro cuarto día. Por esto generalmente es el más extenso de los 3 tiempos del método. Como dijimos, es nuestra vida pasada, nuestra vida actual y nuestra vida futura. El precursillo fue muy importante por ser un primer camino hacia vivir el triple encuentro en el cursillo y la conversión personal que conlleva. Pero no vivir el postcursillo plenamente es desperdiciar una herramienta que nos ayuda a vivir nuestra vida en gracia y a cumplir nuestra misión como iglesia y como cursillista, que es evangelizar los ambientes. No vivir el postcursillo es quedarnos en el pasado, un lindo recuerdo de nuestro cursillo, pero solo como una experiencia superada y hasta quizás olvidada. Ustedes saben que esto fue algo que a mí me preocupó un poco mientras estaba viviendo cursillo y en la clausura inclusive de mi cursillo. ¿Por qué? Porque yo estuve durante gran parte de mi adolescencia y parte de mi juventud en otro movimiento de iglesia. Estuve 16 años, fue dirigente de ese movimiento. Y algunas cosas más o menos las conocía, siempre hay similitudes, y yo decía, bueno, no puede quedar todo en lo afectivo, en lo emocional, en lo vivido, ¿no es cierto? En esa gracia actual que uno tiene en ese momento. No puede quedar ahí, no puede terminar ahí, sino que esto tiene que continuar. Todo esto es para algo. Y la preocupación era, ¿no es cierto?, cómo hacer para perseverar, cómo hacer para continuar. ¿Cómo hacer para que todo esto que el Señor nos regala, todo esto lo que el Señor nos ha permitido, pueda servir para grandeza del reino, ¿no? Bien, ya después le voy a contar cuál fue la respuesta, ¿no? Un poquito más adelante, la respuesta que yo a mí mismo me di y cuál fue la decisión que tomé. Bien, el movimiento de cursillo, entonces, como sabemos y lo reconoce nuestro estatuto y el libro de Ideas Fundamentales, nace por inspiración del Espíritu a un grupo de hermanos en la persona de laico jerarquía de la Iglesia para dar respuesta a una realidad temporal, a ese hombre que vivía de espaldas a Dios y a la Iglesia, considerando como respuesta la evangelización del hombre vértebra.
ese que es escogido de un ambiente y su posterior reinserción en su ambiente a modo de fermento. Por eso, como decíamos, vivir los 2 primeros tiempos del método y no vivir el postcursillo deja trunco lo más importante del método, que es la evangelización. Para hacer una comparación en términos futbolísticos o deportivos, mediante el precursillo se selecciona al jugador. Mediante el cursillo se le transmite la mentalidad y herramientas para desempeñarse. Pero de nada sirve todo esto si no se compite. ¿Y dónde competimos? En el postcursillo, donde tenemos la posibilidad de volcar todo esto. Es así que nuestra misión como cursillistas es evangelizar y coincide con la de la Iglesia y los cristianos en general. Para evangelizar se requiere algunos elementos básicos y elementales, que es conocer el Evangelio. No podemos transmitir lo que no conocemos, pero también tiene que haber una motivación que impulse a la persona a evangelizar. Y acá hago un pequeño paréntesis. Yo escuchaba atentamente el Evangelio y la meditación al comienzo, ¿no?, de esta escuela de hoy, y pensaba, ¿no?, si no nos formamos, si nosotros no actuamos en consecuencia, si no nos capacitamos y somos ciegos, que tenemos una misión que es evangelizar, que tenemos una misión que es acompañar, que tenemos una misión que es conducir a otros hermanos, ¿y a dónde lo vamos a conducir? Si nosotros no tenemos la luz suficiente como para poder tener la claridad hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Volviendo un poco al tema, seguramente cuando vivimos nuestro cursillo y la experiencia del triple encuentro con nosotros, con Dios y con nuestros hermanos, motivados por la gracia que experimentamos, nos permitió experimentar un impulso importante a constituirnos en verdaderos discípulos misioneros. Nuestro corazón seguro que ardía de fuego y nuestra cabeza estaba llena de ideas, como acostumbramos a decir en este momento. Y acá un poco les doy la respuesta a lo que les contaba que me había planteado, ¿no? Yo recuerdo muy claro la sensación que tenía. Si bien tenía mi corazón lleno de fuego, mi cabeza llena de ideas, pero las ideas estaban desacomodadas. La preocupación mía, como les decía, era decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya terminó todo estos lindos días, ya terminó este triple encuentro, ¿y ahora cómo sigue? ¿Cómo sigo? ¿Cómo respondo al llamado que he recibido? ¿Cómo respondo al mensaje, ¿no es cierto?, del cual he sido depositario? Si yo hubiera pensado que todo se terminaría ahí, seguro que no estaría en este momento aquí. Sin embargo, un poco por la experiencia que tenía, que yo les decía de otro movimiento, dije, bueno, acá yo me tengo que apoyar en la comunidad. Y la comunidad va a ser la que me va a ayudar y la comunidad va a ser la que me va a ir marcando el camino. Y justamente así fue. Ya desde en la clausura, cuando escuchaba testimonio del cuarto día de algunos hermanos, ¿no es cierto?, que contaban su experiencia, cómo estaban viviendo su vida en gracia, cómo habían encontrado dificultades, ¿no es cierto?, a través de los años de su vivencia del postcursillo, pero que por la gracia de Dios y por la ayuda de otros hermanos fueron sobrellevando. Entonces dije, bueno, este es el camino. ¿Para qué me voy a romper la cabeza? ¿Para qué voy a buscar alternativas si lo tengo acá? ¿Para qué voy a experimentar cosas que otros ya han experimentado? ¿Para qué voy a tratar de buscar caminos que otros ya lo anduvieron a los caminos, lo descubrieron, ¿no es cierto?, y seleccionaron los caminos? Y así lo hice. Entonces, volviendo, es por esto
que es esencial para la persona la vivencia cada día del triple encuentro en modo de renovación. Porque nosotros por ahí nos quedamos con lo lindo de nuestro cursillo y no sabemos que ese triple encuentro que hemos vivido, o no lo tenemos en cuenta, quizá lo sabemos, ese triple encuentro que lo hemos vivido, lo tenemos que vivir todos los días, para ir creciendo en el aspecto espiritual, por ejemplo. Yo en lo personal cada día me encuentro conmigo mismo, en mi examen de conciencia diario. Me encuentro con Dios también a través de mis actos de piedad, de las Eucaristías. Y con mis hermanos también me encuentro en el movimiento, en mi accionar en mis ambientes, y también a través de la Eucaristía estamos todos unidos y teniendo en cuenta que somos esa iglesia peregrinante, ¿no? Esto para mí obra a modo de renovación y de impulso a continuar con lo prometido en la clausura de mi cursillo, cuando me dijeron, como a todos ustedes, que Cristo contaba conmigo, y yo respondí, y yo con su gracia. Con mucha convicción, con mucha fuerza, pero también con mucho compromiso implícito. Lamentablemente, algunas veces tenemos la tendencia a confundir cuál es nuestra misión dentro del movimiento de cursillo. Algunas veces creemos que es para ocupar espacios de poder o para constituirnos en rollistas, y otras veces, algo que es más doloroso, constituirnos en críticos de nuestros hermanos, de las estructuras ya sean diocesanas, nacionales o internacionales. Y sin duda que no es eso lo que nos pide el Señor a través del movimiento de cursillo. Aunque resulte un poco tedioso recordar algunos fundamentos de nuestra doctrina y de nuestra finalidad, yo creo que el tema amerita para citar algunos. Evangelizar es la dicha y vocación de la Iglesia, es su identidad más profunda, nos dice Evangelii Nuntiandi en el número 14. La exhortación apostólica de su santidad Pablo VI señala la importancia de todos los momentos del proceso evangelizador y define sin ambigüedades la misión de la Iglesia en las diferentes manifestaciones de fe de los cristianos, los cuales, respondiendo a diversas vocaciones, se constituyen en agentes insustituibles de la evangelización en el mundo. El proceso que la Iglesia ha impulsado cumple una etapa definitoria en el Concilio Vaticano II. Entre los temas tratados se destacan la Constitución Sacrosanctum Concilium y Dei Verbum, contribuyendo a una mayor comprensión del contenido del capítulo 3 de la exhortación de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Todo esto nos indica que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención, donde vemos que la acción divina no deja de lado un plan para dar curso a otro debido al pecado del hombre. La acción salvadora de Dios acontece en el tiempo, aprovechando la capacidad del hombre para discernir los distintos acontecimientos de su vida y tomar decisiones. Ningún hombre podrá resistir semejante reiteración de amor por parte del Creador. Ese amor puesto de manifiesto es revelación. El hombre conoce a Dios en las revelaciones más conmovedoras y a través de ellas Él manifiesta la buena nueva, o sea, su amor. De idéntica manera, en cursillo, Él también se manifiesta para darnos a conocer que Dios nos ama, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, y nos invita a vivir lo fundamental cristiano, como único presupuesto que nos permitirá cumplir con nuestra misión y finalidad de cursillo. Y esto lo podemos confrontar en ideas fundamentales en el número 242. La esencia de la proclamación jubilosa del mensaje está dada por su santidad Pablo VI. No es superfluo recordarlo. Evangelizar es ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu.
Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo, que en su Verbo encarnado ha dado todas las cosas al ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Evangelii Nuntianti, número 26. Teniendo en cuenta que evangelizar es amor a Dios y al prójimo, que nos impulsa a la dilatación del reino de Dios, esto tomado de Apostólica Actuotitatem, número 2, requiriendo como premisa ser configurados con Cristo en sacerdote, profeta y rey, de Christi Fidei Laici 14, llevándonos a asumir el mandato de Cristo, también de Evangelii Nuntianti, número 79, y de esta manera poder hacer presente y eficaz a la Iglesia en el mundo. Asimismo, lograr, como nos pide el Concilio y el propio Pablo VI, una transformación cristiana de la sociedad. Y esto lo podemos verificar si revisamos Gentes 24, Evangelii Nuntianti del número 18 al 20, por ejemplo. Tenemos que ser conscientes que la evangelización puede poner al hombre en conflicto consigo mismo y cuestionar toda su vida. De este cuestionamiento puede desprenderse que el éxito de la misión de Cristo, que para ello ha sido enviado, puede contradecir los éxitos humanos. Y más teniendo en cuenta que el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Esto lo dice Gaudium et Spes, número 22. Fíjense en algo. Esto nos dicen, de alguna manera, no explícitamente, pero nos lo transmiten en cursillo, el hombre va en búsqueda de respuesta. El hombre va en búsqueda de la felicidad. Y nosotros, si nos ponemos a pensar, siempre estamos en esa actitud de búsqueda. Siempre estamos ansiosos buscando más. ¿Y qué nos dice, no es cierto, Gaudium et Spes? Que el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. No lo vamos a encontrar en otro lado. Lo tenemos a nuestro alcance. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder reconocerlo y poder hacerlo vida. La evangelización entonces para todos. Al llamar a los suyos para que lo sigan, el Señor le da un encargo muy preciso: anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Eso nos indican nuestros pastores en el documento conclusivo de Aparecida número 144. O también cuando San Juan Pablo II nos dice: a nadie le es lícito permanecer ocioso, ¿no es cierto?, a través de la Christi Fidei Laici número 3. Y nos permitirá ir creciendo en nuestro cristianismo. También eso está muy claramente expresado en la Christi Fidei Laici. Nuestro patrono San Pablo nos dice: ay de mí si no evangelizara, en la primera carta a Corintios. Y en la medida que se haga, se constituirá en la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y esto lo podemos ver a lo largo del Evangelii Gaudium, desde el punto 9 al 13. La misión apostólica adquiere dimensiones universales. La Iglesia reaviva siempre su inspiración más profunda, la que le viene directamente del Maestro. A todo el mundo, a toda criatura, hasta los confines de la tierra, nos dice el Evangelii Nuntianti, en el número 50. La discriminación de cualquier índole se opone frontalmente a la evangelización. A veces nosotros decimos: no, este sí. Y lo peor de todo es que argumentamos con argumentos muy livianos. Y acá es claro: la discriminación de cualquier índole se opone frontalmente a la evangelización. La evangelización es para todos. Nuestra misión como laicos, ¿no es cierto?, o como miembro de la Iglesia, es evangelizar. Y como cursillistas también. Ahora, esa evangelización la vamos a llevar a cabo. Y vamos a invitar a cursillo a aquellos que
sean aptos para que lo invitemos, o que se ajusten, ¿no es cierto?, a lo que Cursillo pide. Y a los demás no lo vamos a excluir, también los vamos a evangelizar, porque es nuestra obligación. Bien, la evangelización es tan antigua como la Iglesia, pero no por eso pierde vigencia. Por el contrario, la necesidad del hombre actual exige más que nunca que sea evangelizado. Por ello, el rejuvenecimiento de esta tarea proviene del Espíritu. Hace rejuvenecer a la Iglesia por la virtud del Evangelio. La renueva constantemente. Hace falta entonces que recobremos, pues, el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva. No a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido en sí mismos la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Recobremos el valor y la audacia apostólica. Documento conclusivo de Aparecida, número 552. También en el mismo documento, nuestros obispos, en la conferencia de Aparecida, nos recomiendan: para convertirnos en una iglesia llena de ímpetu y de audacia evangelizadora, tenemos que ser de nuevo evangelizados. Y esto es algo que a veces, un error que cometemos. Nosotros creemos que hemos hecho cursillo, y porque hemos hecho cursillo ya tenemos un título de grado y de posgrado inclusive. Entonces ya está todo acabado. Sin embargo, la evangelización comienza y no termina, la evangelización hacia nosotros mismos, ¿no? La autoevangelización comienza y va a terminar el último día de nuestras vidas. Si no, algo no funciona bien, si no, no sirve, porque no se puede quedar en el tiempo, se tiene que ir enriqueciendo. Esto es algo dinámico, no es algo estático, que se repite estáticamente como una película que vemos, si repetimos la misma película y vemos exactamente lo mismo, no. Acá la evangelización se tiene que ir adaptando a los signos de los tiempos, se tiene que ir adaptando a las realidades temporales, se tiene que ir adaptando, ¿no es cierto?, a ese estudio del ambiente, si lo decimos en términos de nosotros, de Cursillo. Nuestro actual Papa Francisco nos reclama que no seamos evangelizadores con cara de vinagre, o hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Tratemos de fundamentar todo esto. En Aparecida nuestros pastores, yo ya nombré varias veces Aparecida, y hay un hermano acá en Tucumán que siempre me dice: vos sos fanático de Aparecida. Pero lo que pasa es que realmente he encontrado muchas cosas que me han impactado, ¿no? Y que las veo de mucha utilidad, por lo menos para mí. Nos decían los pastores: conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obra es nuestro gozo. Eso está en el número 29 del documento conclusivo de Aparecida. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar que nuestro movimiento es la mejor noticia, que Dios nos ama, transmitida de la mejor manera a través de la amistad y a lo mejor de cada uno, que es el ser persona. Esto de autoría de Eduardo Bonín. Si nosotros cotejamos, ¿no?, vemos muchas coincidencias entre estos dos párrafos. Y nos marca claramente lo que debemos hacer como miembro de nuestro querido MCC, y que lo hagamos estará también en sintonía con la Iglesia toda.
Si bien el carisma de nuestro movimiento es el mismo desde su inicio, es necesario reafirmar la fidelidad al carisma en sintonía de fe y misión con toda la Iglesia. Siempre teniendo en cuenta que, vuelvo al documento de Aparecida, convendría animar a algunos movimientos y asociaciones que muestran hoy cierto cansancio o debilidad e invitarlos a renovar su carisma original, que no deja de enriquecer la diversidad con que el Espíritu se manifiesta y actúa en el pueblo cristiano. Esto está en el número 311 del documento de Aparecida. Al comienzo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Esto está en el comienzo, en el punto 1 del documento. Uno de los valores emergentes de nuestro carisma es justamente la alegría. Nuestro método es carismático, nos dice Ideas Fundamentales 3 en el número 155 y lo repite en otras partes también, siendo sus características esenciales la proclamación jubilosa del mensaje, hecha por testigos y con vistas a la conversión. El Santo Padre, en Evangelii Gaudium, ya en el punto número 2, nos dice: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Recuerden ustedes que nosotros hablábamos de ese triple encuentro, realizarlo todos los días. Y esto va en línea con eso. Nos está diciendo que nos tenemos que dejar encontrar o encontrarnos con Cristo cada día sin descanso. ¿Y qué es cursillo? Cursillo es la vivencia del triple encuentro. Y dentro de estos encuentros, uno de ellos es el encuentro con Cristo. También nuestros obispos en Aparecida nos decían: cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos el don de ese encuentro. La misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad y de la Iglesia a todos los confines del mundo. Esto está en el número 145. Y muchas veces nosotros, en nuestro día a día, nos sentimos desalentados, o por ahí decimos: estoy desmotivado para evangelizar, no encuentro. Bueno, justamente acá está la respuesta. En la medida que yo tenga ese encuentro con el Señor, esa misma alegría, ese mismo sentimiento que experimento es el que me va a impulsar para compartirlo con otros. Y fíjense en ustedes, cuando en nuestra vida, ¿no es cierto?, ocurren acontecimientos importantes, como el nacimiento de un hijo, por ejemplo, por tomar uno de los acontecimientos, en esa oportunidad, lo primero que hacemos es querer transmitirlo, querer contarlo, ¿no es cierto?, esa novedad. Y bueno, esta novedad del encuentro, esta novedad del Evangelio, también, ¿no es cierto?, tiene que nacer desde nuestro interior para contarlo a los demás y transmitirlo con alegría. Todo el movimiento de Cursillo tuvo su punto de partida en el conocimiento profundo de la realidad, nos dice Ideas Fundamentales 3, el número 13. Y nuestro Papa Francisco, coincidentemente, nos dice en su exhortación: en la escucha del Espíritu que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos, eso en el número 14,
Y más adelante continúa diciendo, la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en 3 ámbitos. Y nos menciona la pastoral ordinaria, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo y aquellos que no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Esto está en el punto 14. Y entonces nos dice que es para todo esa evangelización. Y pensemos, volvamos a nuestro movimiento. El movimiento nace para dar respuesta al hombre alejado de Dios y por lo tanto está orientada a personas, que como dice idea fundamental en el número 220, a personas que en el movimiento de cursillo como en la Iglesia no hay lugar para discriminaciones, pues entre los bautizados en Cristo no hay judío o griego, no hay siervo o liebre, no hay varón o mujer, porque todos somos uno en Cristo. Entendido en su correcta integridad, el método de cursillo tiene la capacidad de adaptarse a las distintas realidades y circunstancias del hombre, del mundo de hoy, y en esa variedad de situaciones ser un eficaz instrumento de evangelización. Bien, el Santo Padre, Juan Pablo II, nos invitaba a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. Y también los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan luz del Evangelio. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? En nuestro movimiento algunas veces el desconocimiento de nuestra metodología o de los documentos de la Iglesia y algunas otras aún conociéndolos, resta descubrir la forma de relacionar la realidad actual en nuestro ambiente, que es lo que la Iglesia le pide a todos los católicos. Y además nosotros, como miembros del movimiento, debemos tener la capacidad suficiente para poder llevarlo a la práctica, siendo fieles a la mentalidad, al carisma y finalidad propia. Del estudio minucioso de los documentos, ya sea a nivel latinoamericano, como documento conclusivo de Aparecida, que he mencionado varias veces, o a nivel universal, como la exhortación Evangelii Gaudium, vemos que nuestro obispo y nuestro papa nos marcan pautas que son muy valiosas para el estudio del ambiente y nos sirven de punto de partida y orientación de lo que debemos realizar para poder aplicar nuestro método con resultados fructíferos. Para estar seguros de no desviarnos de nuestro carisma, sería conveniente aplicar lo que nos recomiendan los obispos latinoamericanos, que ya lo he mencionado, ¿no? Pero lo recuerdo, el número 311 del documento de Aparecida dice: convendría animar a algunos movimientos e invitarlos a renovar su carisma original, que no deja de enriquecer la diversidad con que el Espíritu se manifiesta y actúa en el pueblo cristiano. O sea, que siempre tenemos que pensar en esa renovación del carisma, que renovarlo no es, como a veces nos equivocamos, ¿no es cierto?, es tirarlo porque ya no sirve, ¿no es cierto?, desecharlo y reemplazarlo por otro, sino enriquecerlo, sino orientarlo de acuerdo a lo que la Iglesia y los signos de los tiempos nos están marcando. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué los aburrí con todas estas citas, no? Porque lo aburrí no porque sea feo lo que les he compartido, sino porque a veces resulta medio árido.
o monótono, porque nosotros tenemos que obrar de acuerdo a lo que la Iglesia nos pide. Y es necesario que nos demos cuenta que tenemos que conocer los documentos, conocer nuestro carisma, conocer nuestra mentalidad, conocer nuestro método, para poder sacar el mejor fruto posible y poder aplicarlo de la mejor manera. En función de todo lo que hemos leído, quiero remarcar algo. Muchas veces escuché el planteo de que este movimiento es un movimiento laical y no eclesial. Con todo lo que hemos expuesto, creo que no queda duda de que la eclesialidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad está aprobada. Todos como comunidad constituimos la Iglesia y tenemos la misma misión que la evangelización. Y además, al compartir la misma mentalidad, formamos parte de un movimiento evangelizador. Nosotros, como cursillistas, llevamos a cabo la evangelización siempre fieles a nuestro carisma y nuestra mentalidad, valiéndonos de un método propio que apunta a evangelizar a seleccionar los ambientes y en ello al hombre vértebra, que se encargará de hacer fecunda esta acción evangelizadora. Por eso creo que es bueno recordar lo que nos decía los cursillistas San Juan Pablo II en la tercera Ultrella Mundial en Roma, el 20 de julio del año 2000. Él decía, evangelizar los ambientes del tercer milenio cristiano. Este es el desafío de los cursillos de cristiandad. Y esta frase, nosotros acá en el salón de nuestro movimiento en Tucumán, teníamos un gran cartel que nos acompañó durante mucho tiempo. Y soy testigo de que muchos testimonios que hemos escuchado en ese salón hacían referencia a ese cartel señalándolo. Como dice ahí, el desafío es ese, ¿no es cierto?, evangelizar los ambientes en este tercer milenio. Bien. En el número 258 de Ideas Fundamentales encontramos que nos dice que la fermentación de los ambientes con el Evangelio es la consecuencia última de la conversión de las personas, que al ir viviendo en cristiano van actuando, iluminando y transformando personas, circunstancias, entornos y estructuras humanas. Por lo tanto, constituye el tiempo clave para que se consiga la finalidad última del MCC. Por eso es tan importante este tiempo del método, porque es donde se va a conseguir la finalidad última del MCC. Si no, es como que está inconcluso. Yo les decía que este tiempo constituye la vida del dirigente de cursillo, ya que está impulsado o orientado a impulsar la conversión personal y la fermentación de ambiente para que la persona sea cristiana y miembro de la Iglesia en el mundo. Y siendo cristiano, transformar y renovar desde adentro ese mundo, construyéndolo conforme al plan de Dios. Es decir, para culminar la finalidad del MCC. Ideas fundamentales número 259. Este poscursillo, este tiempo, ofrece unos medios determinados para que los que hagan la experiencia de cursillo puedan vivir como cristianos en el mundo, pero no excluye otros medios y otras causas de perseverancia comunitaria y de vida cristiana. Esto nos lo dice Ideas Fundamentales 3, en el número 260. Esto también es algo que a veces nos lleva a pensar que aquel que no permanece en el movimiento, que no hace su opción apostólica, ¿no es cierto?, para trabajar en el movimiento, es como que se ha olvidado de todo y abandonó el camino y hasta llegamos a pensar de que está en falta. Y no es así. Podemos perseverar
en distintos lugares. Imagínense ustedes qué ocurriría si todo lo que realizaron Cursillo, miremos nuestras diócesis nada más, tuvieran una vida activa dentro del movimiento, porque su opción apostólica haya sido esa, y no habría ningún espacio que sea suficiente, ¿no es cierto?, para poder contenerlo. Tampoco la organización que necesitaría para que eso funcione y para que funcione bien, tendría que ser algo bastante importante. Sin embargo, el movimiento se ramifica, ¿no es cierto?, y va a las parroquias, va a los distintos ambientes, y desde los ambientes, ¿no es cierto?, va evangelizando, y muchas veces personas que la vemos muy poco, que no participan casi de las estrellas, o lo hacen muy poco, ellos mismos están precursillando, están presentando personas para que puedan vivir su triple encuentro a través de un cursillo, y están cumpliendo con su misión como cristiano y como cursillista. Entonces, este tercer tiempo del método tiene una dimensión personal y una dimensión comunitaria. Eso nos dice Ideas Fundamentales 3 en el número 262. En lo personal, cada persona es objetivo del postcursillo para que pueda desarrollar su propia vocación y pueda vivir en su particular realidad lo fundamental cristiano. Pensaba desde el punto de vista personal lo que representa para mí el postcursillo. Y para mí representa la posibilidad de continuar lo iniciado en el precursillo y cursillo, ese camino de conversión. Camino rumbo a la santidad junto a hermanos que me ayudan y me motivan, que me facilitan el camino y que me iluminan mostrándome cuál es el camino correcto. Y acá le voy a comentar un testimonio, ¿no? Que me tocó vivir siendo muy nuevito en el movimiento, que nos tocó vivir en realidad con mi esposa. Había un evento del movimiento por el aniversario, ¿no?, justamente del movimiento en nuestra diócesis, y en el salón donde se iba a llevar a cabo había que ornamentarlo. Como nosotros éramos dirigentes jóvenes nuevos, ¿no?, en el movimiento, nos pusieron en la tarea de colaborar o de ornamentar. Bueno, imagínense ustedes, nosotros hacía 1 año y medio que habíamos hecho cursillo, no más, y con mucho entusiasmo, con mucho cariño, habiéndonos sentido que éramos importantes, que podíamos de alguna manera aportar algo, nos pusimos con mucho amor a realizar esa tarea. Cuando ya la tarea estaba concluida, vino una dirigente de muchos años ya, o sea, anterior a nosotros, con mucha experiencia, que después nos enteramos nosotros que era la persona que siempre le encargaban para que ornamente. Llegó con 2 ayudantes, llegó con un montón de elementos para ornamentar, comenzaron a descolgar todo lo que nosotros habíamos puesto y comenzaron a poner lo que habían traído. ¿Se imaginan ustedes la cara con la cual con mi esposa la mirábamos? Pero también, fíjense en el detalle, quien estaba en esos momentos como presidente del movimiento, nos estaba observando desde un rincón, esa visión, y nosotros como dirigentes, ¿no es cierto?, que tenemos que estar atentos a todo. Entonces, me mira y me hace señas y me llama, y me dice: Rolando, venga. Y me dice: ¿qué es lo que pasa? Entonces yo enojado le digo: no, mirá, nos costó trabajo, que esto, que lo otro. Y me dijo 2 o 3 palabras, y con esas 2 o 3 palabras me cambió totalmente la mente. Me dijo: que nada te saque de tu camino de la santidad. Con eso fue suficiente
como para que cambie totalmente mi actitud, mi pensamiento. ¿Y cómo habrá sido que me impactó, que hasta el día de hoy me acuerdo? Y me viene a mi mente muchas veces cuando voy a reaccionar ante algunas situaciones que me parecen injustas, ¿no es cierto? Aquello de que nada te saque del camino de la santidad. Entonces, a veces, cómo nosotros nos podemos aferrar a las personas, cómo nos pueden ayudar a las personas, y qué hubiera ocurrido si esta persona, en vez de decirme esto, me hubiera dicho, sí, tenés razón, vos lo que tenías que hacer es ir, descolgar otro, poner lo tuyo. ¿Se imaginan? Pensemos en el Evangelio de hoy, un ciego guiando a otro ciego. Alguien que ve mejor, alguien que tiene la visión clara, puede orientar bien a aquel que no está viendo las cosas como corresponde. Bien. ¿Qué más es para mí en lo personal? Es la posibilidad de crecer en la amistad con mis hermanos y con Cristo, viviendo una fe, una experiencia de fe, esperanza y caridad. Y vivir lo fundamental cristiano en compañía de la comunidad, no solo, sino en comunidad, acompañado. Tener la posibilidad de profundizar en el trípode de piedad, estudio y acción. Todo eso yo lo tengo resuelto porque lo hago a través del movimiento, a través de los distintos actos, ¿no es cierto? Y también a nivel personal puedo apoyarme, ¿no es cierto? Y llevar adelante la profundización, ¿no es cierto?, del trípode. Vivir la piedad con un sentido personal, pero también comunitario. Ayudar a otros a intensificarla y permitir que otros me ayuden a hacerlo. Encontrar caminos de santidad y comunión con mis hermanos y la iglesia. Caminar de una mano tomado de Cristo y de la otra de mis hermanos. La mejor forma. Tener la posibilidad de formarme. El lema de esta escuela, en la cual estamos hoy, es formándonos hasta que Cristo se forme en nosotros. Y esta formación implica muchas cosas que van más allá de la simple recepción de teoría. Para que Cristo se forme en cada uno de nosotros, es necesario que nos despojemos de todo lo que no es de Cristo y que le hagamos lugar a Él, para que Él habite en nosotros. Hacer crecer valores en cada uno de nosotros. También es necesario que lo vayamos conociendo a través de los documentos de la Iglesia y todo esto orientarlo de acuerdo a nuestro carisma y mentalidad, como yo les decía. Pero este proceso no termina. Yo diría que se retroalimenta en la medida que nos vamos formando. Poder hacer una opción apostólica también a través del método del MCC y su finalidad. ¿Qué es lo que yo hice? Y de lo cual no me arrepiento. Poder ofrecerme para ser canal de la gracia. Para ser puente para que llegue la gracia a otros hermanos. Todo eso desde el punto de vista personal y desde el punto de vista comunitario, para mí representa caminar junto a hermanos que compartimos la misma fe, la mentalidad, en este caso del movimiento de Cursillo, y la opción apostólica por la evangelización a través de las estructuras y métodos del MCC. A ver, hoy recibí en mi celular mensajes, inclusive video, donde me deseaban suerte para esta clase de ahora a la noche. Y me manifestaban que estaban en oración, ¿no es cierto?, por los frutos de esto. Y realmente eso a mí me fortaleció, porque yo sé que sin la oración, sin esa gracia actual que he recibido, sin la acción del Espíritu Santo, todo esto puede llegar a ser un desastre.
porque es muy poco lo que yo puedo dar, ¿no es cierto?, desde mi inmanencia, ¿no es cierto?, pensando que yo puedo hacerlo solo. Sino simplemente la actitud es decir, bueno, dejar que la gracia, que el Espíritu Santo actúe y que Él hable a través de mi boca, ser instrumento. Pero saber también, tener la tranquilidad que hay hermanos que se están ofreciendo con sus oraciones y sus sacrificios para que esto tenga su fruto. Tener la posibilidad de compartir vida a través de los métodos de perseverancia que ofrece el MCC, reunión de grupo y Ultrella, que ya se nos hablará más adelante en particular, por eso no me voy a extender en esto. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, poder apoyar, animar, alentar, acompañar a tantos hermanos que han sufrido y sufren consecuencias de esta pandemia. También sentirme apoyado, animado, alentado y acompañado por una comunidad que ayuda a mi perseverancia. Como vemos, esta es la vida en el postcursillo. Una vida que nos puede permitir caminar hacia la santidad acompañados como miembros del cuerpo místico por hermanos que caminan en la misma dirección. Aunque algunas veces podamos caminar como los discípulos de Emaús, compartiendo nuestras preocupaciones, nuestros desánimos, nuestro cansancio, nuestras dudas, etc. Pero al final el Señor, que camina en silencio junto a nosotros y nos escucha, se manifiesta a través de alguna herramienta, algún hermano, individualmente, un grupo, a través de una ultrella, de un testimonio, para solucionar nuestros problemas. Ese Señor que a veces camina un paso atrás y nos va acompañando en silencio, como a estos discípulos, escuchándonos. Y nosotros ignorando la presencia de Él, ignorando que Él está. Otras veces, cuando nos ve más preocupados, se nos pone a la par. Y muchas veces no lo reconocemos. Entonces, ahí toma la delantera y nos muestra el camino. Y eso mismo es lo que hace el Señor día a día a través de mis hermanos del movimiento. Me van acompañando, me van ayudando a crecer, me van ayudando a caminar, me van abriendo el camino, me van iluminando el camino. Desde el postcursillo seremos lo que tendremos acción concreta y directa en el precursillo. O sea, somos nosotros los que vamos a precursillar. Y también tendremos acción directa en el cursillo, porque somos nosotros que estamos viviendo, que ya hemos vivido nuestro cursillo, lo que vamos a tener la posibilidad de integrar algún equipo, ¿no es cierto?, para facilitar que los nuevos hermanos vivan su triple encuentro como lo hemos vivido nosotros. Pensemos que si no hubiera nadie viviendo este tiempo del método, nadie precursillaría y nadie constituiría equipos de cursillo. Peor todavía si viviendo este tiempo del método, por desconocimiento, inmanencia, como yo les decía, o vaya a saber qué razones, realizamos un mal precursillo y cometemos desviación en el cursillo. Esto es la razón por la cual tenemos que formarnos. Esta es la razón por la cual no nos podemos quedar con el entusiasmo y la alegría que hemos vivido en nuestro cursillo, con la cual hemos terminado ese tiempo del método. Tenemos que ir creciendo y tenemos que ir poniéndonos a tono con todo esto. Ahora quiero, en esta última parte, ya para ir concluyendo, porque ya se estiró bastante el tiempo, mencionar algo que dije al principio, pero que me intranquiliza y no puedo callarlo. En los muchos años de formar parte de las estructuras del movimiento, me tocó compartir con muchos hermanos que me marcaron positivamente, ayudándome a crecer,
a desarrollarme, como yo les decía, y a cumplir algún servicio encomendado. Pero también conocí a hermanos que hicieron de su postcursillo lamentablemente una carrera para intentar ganar reconocimiento, para satisfacción personal. Y no lo digo como crítica, lo digo como observación. O peor aún, desconocer o no querer reconocer y respetar las estructuras del movimiento, tanto a nivel diocesano, nacional o internacional. Sumirse en tratar de imponer ideologías que ocupen lugar o el lugar de la religión, como ocurrió en los tiempos previos a Cursillo, en la Europa posguerra. Me tocó compartir con un hermano que estaba más preocupado por lo que hacía algún secretariado diocesano, secretariado nacional o internacional, y se olvidaba que en su diócesis no se realizaba cursillo desde hacía años. En la actualidad vemos preocupación por lo que pasará con propuestas de modificación del estatuto, y no es la misma preocupación de que debemos hacer hoy y a futuro para poder superar todo lo que la pandemia nos hizo perder. Hasta escuché audios enviados diciendo estamos trabajando para la no aprobación, y no porque sea no aprobación o sí aprobación. Que me perdonen sus hermanos, que están equivocados. Yo trabajo para Cristo, no trabajo para la aprobación o no de un estatuto. No trabajo para responder a una ideología o a un camino. Trabajo para responderle a Cristo. Eso sí lo tengo claro. Que lucho con, muchas veces con falta de humildad, con las miserias humanas que uno tiene para tratar de no salirme del camino, sí es verdad que lucho. Pero tengo muy en claro hacia dónde tengo que ir. Hoy tenemos ultrellas suspendidas o virtuales, reuniones de grupos suspendidas, cursillos suspendidos, escuelas reconvertidas o sin funcionar. Tenemos problemas como resistencia a volver a la presencialidad por parte de los cursillistas después de esta pandemia. Estos son los nuevos desafíos, ¿no?, que tenemos hoy. Y la pregunta es, ¿cómo estamos trabajando para superarlos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos ocupa? ¿Qué responsabilidad encontramos nosotros como dirigentes del movimiento ante toda esta problemática? ¿O esto es problema de otro, que lo tienen que resolver otro? Nosotros estamos en otro nivel, estamos en otra. Por último, quisiera recordar lo que para mí debe convertirse en inspiración para todo cristiano, y es de nuestro patrono San Pablo, ¿no? En la primera carta de Corintios, todos la conocemos, capítulo 13, los primeros versículos, que nos dice: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celo, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Ojalá, hermanos, que este trozo del Evangelio podamos hacerlo cada uno vida y llevarlo adelante. De colores, hermanos. Muchas gracias. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos,
rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.